¿Qué tal, amigos de Tutores en Casa? ¿Cómo están? En este video vamos a mirar cómo se entrelazan varios elementos en el concepto de caída libre. Pero bien, lo primero que vamos a empezar a recordar es qué es caída libre. Caída libre es un movimiento que describe una trayectoria completamente vertical y siempre estará afectada por la aceleración de la gravedad. Segundo, cuando el recorrido empieza, generalmente la velocidad inicial es cero. Es decir, si dejo caer algún objeto, estaré diciendo que la velocidad inicial es cero. Hay casos en los que se le da un impulso inicial también, pero el problema nos tiene que ser explícitos en eso. Bien, miremos entonces cuáles son los conceptos que se tienen en cuenta para describir la posición de un objeto que cae libremente respecto al tiempo. Bien, cuando arranca el recorrido un objeto que esté en caída libre y nos digan que se deja caer, entonces la posición inicial estará contada siempre desde un punto de referencia y de ahí hacia arriba será marcado. Entonces esa será la posición inicial. La velocidad inicial al dejarse caer es cero. Es decir, que si lo estamos tomando con la mano, este balón, abrimos nuestras manos y él cae libremente, la velocidad inicial será cero. Y en su recorrido, ¿cómo se empezará a describir su trayectoria? Bien, en un siguiente momento, miremos una cosa, la posición es más cercana al suelo, es decir, que el valor numérico será menor y la velocidad en la cual está cayendo ese objeto va a ser cada vez mayor. Aquí lo decimos, el vector verde de velocidad cada vez va a ser mayor y negativo. Y segundo, que tenemos que tener en cuenta es que la gravedad siempre es un valor constante y también negativo. Es un vector que siempre estará mirando hacia el suelo y con un valor constante. Ese valor constante en algunos casos es 9,8, en otros casos se aproxima a 10, pero sin importar cuál de los dos valores se tenga como referencia, recordemos que es constante. La gravedad siempre es un valor constante. Bien, en un tercer momento, ¿qué pasará? El balón estará en una posición todavía más cerca al suelo, casi a punto de tocarlo tal vez, y su velocidad es mucho mayor. Cada vez la velocidad es mayor, negativamente, pero ese valor numérico cada vez mayor. Bien. Miremos entonces cuáles son esos elementos en los cuales vamos a tener en cuenta para describir la posición. Uno es el tiempo. El tiempo es la variable independiente y al ser la variable independiente pues siempre estará transcurriendo, el tiempo no para y siempre positivo. Bueno, la velocidad inicial, una constante. Esa no cambia, es el valor numérico que se le asigna. Algunas veces es un valor que se le da el impulso cuando sale el balón o otras veces puede ser cero. Y la aceleración de la gravedad lo podemos, como decíamos anteriormente, aproximar a 10 metros sobre segundo cuadrado o 9,8 metros sobre segundo cuadrado, cualquiera de los dos, y es un valor constante. Y recordemos la posición de referencia, y igual a 0, generalmente se le da atribución al suelo o al piso. Bien, ok. Ya si lo queremos mirar en términos matemáticos y ya mirando el modelo físico, sería que la posición tiene esos tres elementos que veíamos inicialmente. Parte de una posición inicial, tiene una velocidad inicial que se le multiplica por el tiempo y se le resta la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso es este modelo que estamos viendo aquí. Ese es nuestro modelo. Posición inicial, velocidad inicial por el tiempo y le restamos el valor de la gravedad. ¿Por qué se lo restamos? Porque recordemos que la gravedad es este vector naranja que siempre está apuntando hacia el suelo y al ser vectorial, recordemos que todos los vectores que estén verticales al apuntar hacia abajo los vamos a asumir negativos. Bien, vamos a hacer un ejemplo en el cual se deja caer un balón de fútbol que está a una altura inicial de 50 metros y vamos a mirar el gráfico de posición respecto al tiempo asumiendo que la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o 9,8 metros por segundo cada segundo.
y que el aire no hace ninguna resistencia a ese valor. ¿Ok? Recordemos nuestro modelo matemático de la posición y entonces arranquemos. Si nosotros tomamos este modelo, decimos que nuestra altura inicial o nuestra posición inicial mejor es 50 metros. Entonces aquí colocaríamos 50 metros. La velocidad inicial en este caso, ¿cuál es? Pues 0. 0 porque se deja caer. Y ya habíamos dicho la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si empezamos a colocar cada uno de estos valores del tiempo en esta variable, entonces nos va a empezar a arrojar valores de posición. Cuando el tiempo vale 0, ¿qué va a suceder? Pues este factor siempre es 0 en este caso, y este también será 0, la posición nos dará 50 metros. Pero en la medida en que transcurre el tiempo, ¿qué está pasando? Que la posición cada vez es menor, es decir, cada vez se acerca más a la referencia. Eso es lo que está sucediendo. Bien, miremos entonces cómo sería esa descripción que hicimos inicialmente. Cuando la posición inicial es de 50 metros, el tiempo es 0 y no hay velocidad. Recuerden que aquí no hay velocidad porque se deja caer, todavía no hay velocidad. Pero un instante después, tal vez cuando pasa el primer segundo, la posición ya es 45,1, es decir, mira, es menor. Claro, cada vez está más cerca al suelo. Y el tiempo que ha transcurrido es un segundo. ¿Y qué pasa cuando va al siguiente segundo? Mira, la posición es todavía un valor más pequeño, 30,4, está más cerca del suelo. Han pasado 2 segundos y mira cuánto es la velocidad. Ha tomado mucha mayor velocidad. Y así sucesivamente. Si entonces cotejamos los valores del tiempo y de la posición en un gráfico de posición respecto al tiempo, donde el eje vertical va a ser la posición y el eje horizontal el tiempo, entonces nos va a generar una parábola. Entonces analicemos esta parábola. Mira, en el tiempo 0, la posición 50 metros de altura. En el primer segundo número 1, vamos a mirar, la altura es de 45,1, aquí está. En el tiempo para el segundo número 2, ¿cuál va a ser la altura? Mira, 30,4, aquí lo vemos, mira, 30,4, muy cercano aquí al 30. Y así sucesivamente. Si hiciéramos muchas iteraciones, llegaríamos que ese balón va a tocar el piso seguramente alrededor del 3,1, 3,2 segundos va a tocar aquí el piso. Bien, ok. Aprovechemos de una vez este ejemplo y vamos a tener en cuenta ahora cómo van a ser los cambios de velocidad respecto al tiempo. Y es que la velocidad de una caída libre depende de la velocidad inicial que se le dé, en este caso 0. Y le vamos a restar la aceleración, que es la gravedad, multiplicada por el tiempo. Nos da este modelo matemático que está aquí. ¿Ok? Bien, en ese orden de ideas, cuando el tiempo vale 0, pues ¿cuánto va a ser la velocidad? 0. 0, ¿por qué? Porque no se le da ningún impulso inicial. Pero cuando ha pasado el primer segundo, ¿cuánto nos da la velocidad? Menos 9,8. Y cuando ha pasado el segundo número 2, la velocidad es el doble. Y cuando ha pasado el segundo número 3, la velocidad es el triple. Y así sucesivamente. Entonces, si cotejamos estos valores para un gráfico de velocidad respecto al tiempo, donde el eje vertical o el eje Y es velocidad y el eje horizontal es tiempo, nos va a generar una línea recta. ¿Una línea recta con qué pendiente? Negativa. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta es justamente la aceleración de la gravedad. Entonces esa pendiente es un valor constante, negativo, y hace que la velocidad cada vez sea mayor, pero hacia la parte negativa. Entonces, en resumen, cuando estamos haciendo un gráfico de posición respecto al tiempo para una caída libre, entonces el valor, o mejor aún, la gráfica que se nos va a generar va a ser una parábola que inicia para la altura inicial en la cual se suelte el objeto. ¿Y qué va a pasar con el gráfico de la velocidad respecto al tiempo? La velocidad respecto al tiempo siempre va a ser una línea recta en la cual su punto inicial o el corte con el eje Y va a ser la velocidad que se